Doctor, acá volvió el doctor Juan Orsini, no sé si habrá tenido algún inconveniente, lo escuchamos atentamente, estaba respondiendo dos preguntas del doctor Galeazzi, creo que una era en relación a la factibilidad de la actualización hasta la fecha del efectivo pago, y por otro lado, en relación al daño punitivo. Adelante, doctor, lo escuchamos. Sí. Más que actualización, discúlpame, perdón, doctor, yo lo que hablo es de hablar de monedas duras o de valores, mantener la cuestión del valor actual hasta el momento, porque actualización está prohibida, nos metemos todo en esa discusión que me parece que no vale la pena, hay que superarla por arriba. Sí, sí. Sí, respecto a la primera, como decía, creo que tenemos un desafío de ponernos a todos, ¿no? Los abogados, abogadas, jueces, juezas y todos los que estamos en el mundo de los operadores del derecho, a entrar más en el tema de cuantificación de daños y perjuicios. Y como decía yo, hay sentencias, muchas sentencias de cámaras y sobre todo también de la Suprema Corte Provincial que han aplicado este procedimiento de cuantificar a valores actuales y en forma periódica, actualizar periódicamente. Yo lo he visto mucho en casos de expropiación, sobre todo, cuando se decreta la sentencia y después, bueno, se termina de pagar mucho tiempo después y se hace un reajuste del importe al valor de mercado al momento que hay que efectuar el pago, más allá de lo que la sentencia estableció en su momento, ¿no? Y los fundamentos que nos llevaron a nosotros en aquel primer fallo, que es el caso López contra la provincia de Buenos Aires en 2016, que cuantificamos a valor actual, tomamos un poco esa jurisprudencia y la norma que lo permite es una norma que, por eso nosotros no la tenemos tan presente, los laboralistas, que es el artículo 165 del CPCC. El artículo 165 permite que el juez, cuando hay que cuantificar daños y perjuicios, entre otras prestaciones, pueda determinar un procedimiento de pago o de cuantificación en forma periódica, que no quede cristalizado o congelado a la fecha de la sentencia. Y eso podría permitir, obviamente para eso hay que plantearlo, ¿no? Hay que estar planteado y el juez, tenemos que tratar de convencer al juez de que nos diga que sí, de evitar la pérdida de valor por vía de estas características. Acá tengo, me retrasé un poco porque estaba buscando la norma, fíjense, acá lo tengo, el código. Dice, el 165 dice, monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida, y acá viene la parte más importante, o establecerá por lo menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación. Si por no haberse hecho las partes de estimación de los frutos e intereses no fuese posible ni lo uno ni lo otro, se los determinará en el proceso sumarísimo. Es decir, esto permite que el juez siente las bases de una liquidación futura que puede hacerse, por ejemplo, cuando termine el procedimiento de ejecución y haya que pagar el capital. Y hay varias sentencias de la Corte en materia de expropiación, una llama Arbizu, me acuerdo, hay varias más, en las cuales sobre la base de este artículo 165 la Corte de la provincia ha dicho que en materia de cuantificación de daños y perjuicios los jueces pueden cuantificar en un valor determinado, incluso valores actuales, o incluso diferir el procedimiento de cuantificación a la etapa de ejecución. La Corte lo ha dicho esto en múltiples oportunidades. Por lo tanto, la respuesta es sí, es perfectamente posible. Tenemos que empezar a pensar cómo plantearlo, cuál es la forma más eficaz y cómo resolverlo, ¿no? Después yo creo que con estas sentencias de la Corte de este año que no autorizan, sino yo diría que obligan a cuantificar el valor actual en daños y perjuicios, más la reforma de la 27348, que claramente está cuantificando también a valores actuales, actualizados por vía RIPTE y tasa activa, los apartados 1 y 2 del nuevo artículo 12 de la ley de riesgo reformada por la ley 27348, yo creo que la prohibición de actualizar o de indexar de la ley de convertibilidad reformada por la 25561, creo que ya está muerta, terminó, ¿no? O sea, creo que de hecho, nosotros en la sentencia esta de Casco, las indemnizaciones del 248, las derivadas de la extinción del contrato de trabajo, las fijamos a valores actuales también. ¿Por qué? Porque sería injusto dejar un crédito fijado a valores del año 2007 cuando todos los demás rubros estaban cuantificados a valores del 2020. Yo creo que esa prohibición de indexar con estas sentencias que autorizan
fijar valor actual, termina de morir esa prohibición. Ya había muerto, entre otras, con la ley de movilidad jubilatoria, la ley de alquileres nueva que permite actualizar por RIP de los alquileres, la ley de riesgo de trabajo, entre tantas otras leyes, la ley de trabajo en casas particulares. Eso. Exacto, el artículo 50. Es decir, que yo creo que ya está, ya era hora, ¿no? Porque sí, eso estaba pensado para la convertibilidad 1 a 1, ¿no? Y estamos 150 a 1, entonces no es absurdo, ¿no? Mantener esa prohibición. Y respecto de lo segundo, sí, yo por ahí no me expresé bien. Cuando nosotros dijimos la actuación remisa del RT para pagar, no lo usamos como un argumento de atribución de responsabilidad, sino que es para determinar por qué era, además, no podía cuestionar, en todo caso, el RT que se cuantificara valores actuales, porque se hubiese liberado habiendo pagado en tiempo y forma en aquel momento, en 2007, ¿no? No fue un argumento tanto para atribuir la responsabilidad, sino para justificar que se podía cuantificar a valores actuales sin que pudiese ponerse como excusa que lo que debía eran los valores del 2007, cuando si debía eso, ¿por qué no lo pagó en 2007? ¿No? Por ahí no me había expresado del todo bien. Y respecto al daño punitivo, yo creo que sí, creo que puede ser aplicado. No lo veo tantas veces pedido. Yo soy más de ir por la temeridad y malicia, en muchos casos con las ART se los he aplicado. También debo decir que más de una vez la Suprema Corte de la provincia me ha revocado condenas por temeridad y malicia. Tiene un criterio bastante más restrictivo de lo que, a mi opinión, se desprende del artículo 275. Y la diferencia es que el 275, recordemos que permite aplicarla de oficio, no es necesario el pedido de parte. Y se cuantifica como tasa de interés, por lo tanto, en casos como estos, los cuales, aprovechándose de la baja tasa de interés judicial, un RT le niega el pago o retrasa el pago, en un caso que, si es un caso dudoso no, pero en un caso que es manifiestamente claro la responsabilidad como este, yo creo que serían casos para eventualmente ir por esa vía. Yo creo que sí. He leído también las sentencias que han difundido, creo que la de Morón sobre daño punitivo, creo que es un buen fundamento. También Daniela Fabier está trabajando mucho sobre ese tema, ha publicado un libro muy bueno. Creo que hay autores del derecho del consumidor que también lo han trabajado en relación a las ART, con lo cual creo que hay material ahí para ir fomentando una masa crítica para empezar a ir por ese lado, ¿no? Hasta que yo creo que todo esto tiene que ser un cúmulo de cosas para que en un momento determinado no les convenga más no pagar, ¿no? Finalmente el objetivo es eso, que estamos frente a víctimas de graves daños a la integridad psicofísica de la salud, y en casos como este a la vida incluso, y no puede ser que no haya herramientas eficaces jurídicas en manos de los abogados y los jueces para forzar esa renuencia, ¿no? Porque también la misma discusión que hemos dado cuando sacaron la ley, perdón, que sacaron esa ley que habilitaba intereses por la tasa activa, que después la Suprema Corte la declaró inconstitucional. ¿Te acordás? Creo que era la 14.000 y algo. Bueno, 399. en este momento, según estadísticas que yo me había fijado, había estudiado, los demandados estaban pagando muchas, digamos que se hacían muchos acuerdos. Ante una demanda, inmediatamente se lograban acuerdos. Después, cuando la Suprema Corte anuló esta ley, por los argumentos que ya sabemos, volvió a lo mismo, ¿viste? A estirarse los pagos y estirarse los juicios. Así que bueno, es lo que estás diciendo, digamos, mientras venga tal cual. Juicios a los demandados, y bueno, es un negocio para ellos. Claro. Sí, esa es la clave de la cuestión, claramente. Por eso creo que es bien interpretada la reforma de la 27348, no la parte de las comisiones médicas, pero la parte del nuevo artículo 12 es una buena reforma para tratar de desalentar un poco eso, ¿no? Más allá que después vino el decreto 669 y todas las discusiones que hay al respecto, pero creo que esa fue una solución que, si es, tal vez no sea la ideal, pero es una buena solución para
desandar, sobre todo en aquellas jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, donde la tasa de interés impuesta por doctrina judicial es realmente muy baja, ¿no? Seguro. Te había preguntado algo más. Yo podría hacer una pregunta. Un segundito. Nito creo que había preguntado algo sí. de la moneda dura, el dólar, una cosa así. Juan. Valores dólares. De la última parte del 772 que permite, y justamente el antecedente de Velázquez Rodríguez. Pero, doctor, antes, porque usted aborda un tema interesantísimo que es el artículo 11 del 748, el nuevo cálculo y el 669 que quedó en suspenso, pero, a ver, hay una interpretación que hacemos nosotros porque justamente entendemos que viene la ley a suplir o a tratar de paliar el gran problema de la desvalorización y de la inflación que genera para el trabajador, y nosotros planteamos el RIP de la actualización hasta el momento del pago. Es decir, el inciso 1 habla de actualización desde cuándo, dice desde cuándo y cómo se calcula el IBM, no dice hasta cuándo. Entendemos con cierta lógica que el hasta cuándo es un absurdo plantearlo por ley, porque es, siempre que hablamos de actualización, es hasta el momento del pago, es hasta el momento actual. Es decir, está dentro del mismo razonamiento, el concepto jurídico de actualizar. Y sobre eso luego aplicar la tasa activa estaría y sería, entiendo, lo razonable, de acuerdo a lo que buscaría la ley o a los principios de Cianciardo para hablar de razonabilidad, es decir, qué pretendió la ley para suplir, para cubrir o para efecto buscó para tener, ¿no? Ahora, en ningún lado aplican ese concepto, ese criterio. Lo hemos hablado con Juan Formaro también, él tiene también ese criterio, y no lo vemos reflejado. No sé cuál es el concepto suyo al respecto. Sí, yo, mi criterio sobre el tema es el siguiente. Para mí hay que, dejemos de lado el decreto 669 por el momento, para mí hay que ajustar el IBM. Obviamente que el mecanismo de la ley es complejo, porque una cosa más sencilla hubiese sido aplicar o el criterio del 208 de la LST o algo similar al 245, ¿no? El mejor sueldo del último año o algo así. Pero bueno, se sigue con el promedio del año anterior a la primera manifestación invalidante. Entonces hay que tomar el salario, mi opinión es esta, sé que es compleja, hay miles de interpretaciones, pero hay que tomar el salario, el promedio, bueno, fijar el IBM a la fecha de la primera manifestación invalidante, los salarios del año anterior, ajustarlos por RIPTE desde el año anterior hasta la fecha de la primera manifestación invalidante, es decir, tomando como base la primera manifestación, se actualiza el año anterior por RIPTE. Y desde la fecha de la primera manifestación hasta la sentencia hay que actualizar por tasa activa, el IBM. Y esa tasa de interés no es una tasa de interés moratorio ni compensatorio, es un método de ajuste, está indexando el salario para fijar el salario a valores actuales. Ahora bien, una vez que vos tenés eso ajustado por la tasa activa del Banco Nación, el IBM, hasta la fecha de la sentencia, sobre eso, en mi opinión, vos no podés aplicar tasa activa de nuevo desde la fecha del accidente. Lo que corresponde hacer, como vos ya fijaste el crédito a valores actuales, es decir, al igual que lo haces como cuantificás valores actuales en los daños y perjuicios, de acuerdo a esta nueva doctrina de la Corte, hay que aplicar una tasa pura desde la fecha del accidente hasta la fecha de la sentencia. Y de la sentencia en adelante, sí, de nuevo la tasa activa. Es decir, lo capitalizás, porque el propio artículo 12, apartado 3, te autoriza a hacerlo, y estaría el 770 del Código Civil Comercial, es decir, vos actualizás el IBM hasta la fecha de la sentencia, con la tasa activa del Banco Nación, esto está dando, en juicio que tardan 3, 4 años, una triplicación del IBM en algunos casos, sobre todo porque la tasa de interés fue muy alta en 2017 y 2018, y una parte de 2019. Y la tasa de interés para mí no la podés fijar a tasa activa desde la fecha del accidente porque vos ya indexaste con tasa activa. Y la tasa activa tiene un componente que va, digamos, para resarcir la mora, pero otro para resarcir la depreciación del costo del dinero. Entonces, en síntesis, yo lo que hago en mi sentencia, ajusto el IBM hasta la fecha de sentencia, ahí aplico una tasa pura de interés que puede oscilar entre el 6 y el 12%, algunos ponen el 15% anual, hasta la fecha de la sentencia, y una vez que fijás ese interés puro más al IBM ya actualizado, ahí capitalizás todo y aplicás la tasa activa hasta el pago.
Juan, Eso es lo que entiendo yo de lo muy complejo, ¿no? Juan, una cosa, ¿no sería más fácil? Sí. Una cosa es la desvalorización monetaria, que es un factor, ¿no?, que produce evidentemente un perjuicio cuando un juicio se demora o hasta que cobra la víctima o el trabajador. O sea, la depreciación monetaria es una cosa. Y la mora, por la demora en el pago, es otra cosa. Entonces, ¿no sería más fácil establecer, por un lado, la actualización para que no se desvalorice la moneda, y por otro lado, un interés moratorio? Que digamos, establecer, como se hace ahora, una sola tasa que cubra las dos cosas, las dos contingencias, porque hay una confusión, ¿viste? No sabes si pones, digamos, si te pasás, porque lo que estás diciendo vos, si te pasás, si es mucho la tasa activa. Perdón, Andrés, mientras se restablece la comunicación, un segundo. Ahí hay una cuestión. Hay un interés por mora que es desde que la suma es debida hasta la sentencia. Ahora, firme la sentencia, empieza a correr ya no un interés moratorio, sino un interés punitorio, que de hecho, en mi caso, yo lo solicito en todas las demandas, y en algún momento acá en Capital, Grisolía lo estaba aplicando, y había varios fallos de Ferreirós con Rodríguez Brunengo que lo confirmaban. Después, las distintas salas dijeron que no, que ese era un tema que debía plantearse con posterioridad a la liquidación del 130, que era prematuro plantear el tema del interés punitorio. Grisolía tenía el criterio, no sé si lo sigue sacando, hace rato que no tengo sentencias de él, donde fijaba al momento de la sentencia hasta el que esté firme la liquidación, el interés de las actas de la Cámara del Trabajo. Y a partir de la mora con respecto al vencimiento del plazo de la liquidación, adicionarle un interés punitorio. Claro. Ese era el criterio que, bueno, que no tuvo acogimiento en el resto de las salas, ¿no? Es decir, fue lo que yo conozco, por lo menos, son fallos de solo Ferreirós, ¿no? Claro, ahora que volvió Juan Orsini, ahí se había ido la imagen, o el sonido también. No, eso es lo que decía Juan. Veo como vos decís de que prácticamente desapareció la norma que establecía que no se podía indexar. Eso está en la práctica desaparecida, ¿no? Porque hay leyes que establecen sistemas de actualización. Entonces, de hecho, el Estado, al establecer esto, derogó implícitamente, digamos, la prohibición de indexar. Pero sigue habiendo reticencia en los fallos al respecto de establecer actualizaciones para cubrir la desvalorización monetaria, no la inflación. O sea, como que hay una resistencia. Sí, sí. Entonces, digo, si se pudiese entender eso, como que son dos contingencias separadas, sería mucho más justo también el fallo para el demandado, incluso, porque, bueno, hubo esta desvalorización. Con respecto a esto, fijamos una actualización, ¿no? Del valor del capital. Y con respecto a lo otro, aplicamos un interés moratorio o punitorio, como decía José Luis García Ventureira, en fin. ¿Qué opinas, José? Sí, ahí creo que hay dos márgenes del debate diferentes, ¿no? Uno es esto que se está haciendo ahora, me parece de aplicar una tasa pura, digamos, cuando vos fijás el capital a valores actuales, en realidad es volver al estado de la cuestión previo a la ley de convertibilidad, ¿no? Que los cuales se cuantificaba y se indexaba, y después se aplicaba una tasa pura, no bancaria. La tasa bancaria se empezaron a aplicar, las tasas bancarias para cuantificar los intereses moratorios, me refiero, se empezaron a aplicar cuando... Se corta otra vez. Decía, siguiendo al doctor Formaro, que él habla que se toma desde un año, ¿no? Desde la primera manifestación invalidante, todo el promedio, y la Cámara, en fallo escalona, y el otro no recuerdo, que se actualiza, ¿sí? Hace el promedio hasta el momento, digamos, de la liquidación. O sea, sin tope. Eso es lo que hace, por ejemplo, la Cámara Civil, Comercial y de Minería y demás,
de Neuquén. Hay 2 fallos, los tengo, después se los paso también. Diego, lo que planteamos con Diego concretamente es que el artículo 1, el inciso 1, la primera parte del artículo 11, la 17.348, no dice hasta cuándo hay que actualizar. No dice que se actualiza hasta... Después dice, desde la PMI, sí, intereses tasa activa, pero no dice al principio cuándo es el límite de actualización. A nuestro criterio, obviamente, nuestro criterio parte actora y defendiendo los objetivos que para nosotros quiso poner la ley, se actualiza hasta el momento actual. Y después sobre eso también se aplica la tasa activa. Pero bueno, el criterio del doctor, que creo que está presente ahora, Spadorsini, también es razonable, obviamente, porque la tasa activa tiene un componente actualizado. Bueno, a ver si se está restablecido, Doc. Y después hay un colega que subió la mano, Javier Uriaguereja. ¿Puede ser? Después, cuando me conteste Juan ahí, si es que me contestás, no sé, es una opinión mía, digamos, la que di. No sé si concordás o no, que estabas diciendo que sí, que son 2 cosas diferentes, ¿no? Sí, sí. Decía, claro, que antes de la prohibición de actualizar, antes del 91, se cuantificaba siempre así. Las tasas bancarias para cuantificar intereses lo metió, digamos, la ley de convertibilidad y el decreto reglamentario después del presidente Menem en esa época, que no me acuerdo el número, el decreto del año 92, que decía que se podían utilizar las tasas del Banco Central, que las iban a publicar para cuantificar los intereses, pero en realidad todos hacemos la fácil en esto, y me incluyo en aplicar tasas de intereses, tasas bancarias, pero en realidad, de acuerdo al viejo 622, está bien que el Código Civil Comercial cambió esto, no era obligatorio usar una tasa bancaria, se podía fijar, por ejemplo, en, no sé, el interés del 48% anual o de lo que fuera, ¿no? Pero sí, ese es un tema que creo que va a tener que salir algún fallo de la Corte para limpiar el panorama, me parece, porque ahí está habiendo tantos criterios como tribunales del trabajo en la provincia. Así que ese es un tema importante. Y respecto a lo que decían varios de los colegas del interés, una vez que está firme la sentencia, eso lo comparto plenamente. Si la sentencia está firme, ya hay ninguna doctrina legal es aplicable para determinar la cuantía de los intereses, y de hecho hay fallos de la Corte de la provincia, uno se llama Rodríguez con celulosa, desde el año 2005, un voto de Lázari, que confirman sentencias a las cuales se había dicho eso. El tribunal había dicho la tasa pasiva, que en ese momento la doctrina de la Corte, y a partir de que firme la sentencia, la tasa activa del Banco Provincia, y la demandada recurrió a eso y la Corte lo confirmó, dijo que eso estaba perfecto, que eso no violaba su doctrina porque eso era una tasa de interés de naturaleza diferente. Es decir, eso siempre fue posible, fijar una tasa de interés más alta a partir de que la sentencia esté firme, ¿sí? Y eso se puede hacer en la sentencia definitiva y se puede hacer después también, en la etapa de ejecución. Eso está claro que es perfectamente posible. Javier, el colega Javier, y con esto terminamos y le damos las gracias a Juan por su tiempo. Y esto te pasa por dictar sentencias tan buenas, ¿viste? Que es la primera vez que hacemos tercera parte acá en el sur, en la sentencia. Así que bueno, Javier, ¿querés hablar? ¿Tenés el micrófono? Buenas tardes. Sí. Sí, buenas tardes, un gran saludo para todos, agradeciendo la oportunidad, saludándolo a Juan y felicitándolo tanto por el fallo como por la exposición. Mi pregunta, Juan, era dirigida a la cuantificación del lucro cesante. Vos lo hacés en una fórmula lineal, salario hasta jubilación. Por ahí estoy equivocado, pero la Corte de Provincia en algún momento lo ha descalificado. ¿Puede ser así o no? Y la segunda preguntita rápido era para estos casos viejos, si no tenés en cuenta la aplicación del decreto 669/19. Sí, respecto, bueno, primero le comento al auditorio que Javier es juez de Dolores, el Tribunal 2, si no me equivoco, es un excelente juez del trabajo de la provincia. No se presentó, pero lo presenté yo. Gracias. Respecto a las preguntas, sí, la Corte ha sido muy casuística con la cuantificación, efectivamente. Nosotros le fijamos no hasta la edad jubilatoria, sino hasta los 75, hasta la edad de vida útil promedio, un poco más, es decir. Y si bien en alguna oportunidad, en algún fallo aislado, le encontró absurdo o arbitrario, yo vengo aplicando este criterio de fórmula lineal desde que asumí como juez, y lo hice ya en
en muchas oportunidades y hasta ahora me las confirmó siempre. Es decir, sin sentar una doctrina, no diciendo esta es mi doctrina, pero dijo que no era absurdo. Es decir, ya me confirmó varias cuantificando así. Así que entiendo que, si bien no es doctrina de la Corte cuantificar de esta manera, porque la Corte en materia de cuantificación generalmente no se mete mucho, salvo cuando por alto o por bajo, especialmente por bajo, es absurdo. Y a mí me ha confirmado varias. Hay una sentencia de la propia Corte, ya vieja, que se llama Ciandra contra celulosa, creo que es también, en el cual la Corte venía cuestionado esta fórmula lineal y la Corte rechazó el recurso. Dijo que no era arbitrario, no dijo está bien o está mal, pero bueno, por lo menos ha dejado firmes y en el caso mío me ha confirmado varias, incluso frente a recursos de la Fiscalía de Estado que condenas por accidentes contra la provincia de Buenos Aires. Después puedo pasar los autos. Es decir, yo creo que el mecanismo en sí no lo considera absurdo. Lo que podría llegar a considerar es que en este caso puede ser, no lo sé, no tengo ni idea, digo, que podría considerar que fuese alto el monto, más alto, no lo sé, pero como mecanismo no lo ha descalificado. No lo ha calificado. Y estas sentencias, creo que de Aquini, Papalia, este año dictó, cuantificando el valor actual, creo que está marcando que va por una senda correcta, que en principio no la vio. Por ejemplo, el caso Papalia, este segundo fallo que la Corte ordenó cuantificar valores actuales, es un fallo de mi tribunal. Yo voté tercero, adhiriendo al colega del primer voto, y en ese caso no habíamos cuantificado valores actuales, pero una sentencia muy alta en monto, una cuantificación alta, y la Corte la revocó por baja, y era una cuantificación que era muy alta, en mi opinión, por lo menos. Pero bueno, por eso creo que el escenario más el nuevo Código Civil y Comercial autorizan a ser optimistas con esto. Y en relación a lo segundo, respecto al decreto 669, mi criterio personal, digo personal es porque estoy en minoría en mi tribunal en esto, es que el decreto no es inconstitucional por sí. Yo lo declaro inconstitucional si da más bajo que la ley 27348, si no. Es decir, yo aplico la regla de norma favorable y particularmente para los casos viejos, anteriores al 2017, lo aplico. Pero quedo en minoría. O sea que el criterio en realidad no se aplica porque quedo en minoría. Pero para mí, por el principio de progresividad, el decreto, si mejora, es válido. Y es inconstitucional si es regresivo respecto a la ley 27348. Que cuidado, no siempre es regresivo. Ahora, en la mayoría de los casos sí, porque la tasa de interés está alta. Ahora de nuevo está alta. Pero si la tasa de interés baja y los salarios están en alza, como puede llegar a ocurrir en algún momento si mejora la economía, puede ser que el RIPTE sea más alto que la tasa de interés. Con lo cual, ahí, para mí hay un temita. Mis colegas dicen que es inconstitucional absolutamente porque el Poder Ejecutivo no tenía facultades para modificar la ley por las razones del artículo 99 de la Constitución. En mi opinión, si mejora es válido por el principio de progresividad y por lo que dice el artículo 11 de la Ley de Riesgo del Trabajo. Bueno, muchas gracias. Que autoriza al Poder Ejecutivo a mejorar la indemnización. Doctora Villar quiere dar el cierre, que ya terminamos. Muchísimas gracias, Juan, y todos los colegas presentes. Sí, gracias. En principio, agradecer especialmente al doctor Juan Orsini por la predisposición, por estar estos 3 bloques que, como decíamos, nunca nos había pasado, así que agradecemos también a todos los colegas que nos acompañan hoy desde distintos puntos del país. Les deseamos un muy feliz año 2021 para todos y cerramos con este evento el ciclo de charlas del año 2020 de la Centeno y los invitamos a ver el video que va a estar publicado en el canal de YouTube de la Centeno. Y también seguramente lo publicará el doctor Diego Souto en su grupo de Jurisprudencia Laboral Argentina. Así que los esperamos por esas 2 vías. Muchas gracias a todos y muy agradecida con todos ustedes por estar hoy presentes acá. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Feliz año para todos. Chao. Gracias por todo. Feliz año. Gracias. Feliz año. Gracias.